Bosque malvado, capítulo 1. El sonido de pasos en el pasillo me sacó de un sueño profundo. El arrastrar de pies parecía comenzar en un sueño y continuar incluso después de que estuviera despierta, como si algo oscuro, siniestro y obsesionante fuera lo suficientemente fuerte como para salir del cementerio de pesadillas y seguirme en la realidad. Una mano de hielo deslizó sus dedos por la parte de atrás de mi cuello, bajo mis pechos. Grilletes de acero frío se apretaron. Por un momento no supe dónde estaba. Había conducido casi 10 horas sin parar en la segunda etapa de mi viaje desde Spring City, Carolina del Sur, con la intención de llegar a la casa de mi madre en Palm Beach, Florida, a una hora lo suficientemente temprano para cenar con ella y con mi medio hermano Linden. Sin embargo, decidió algunos retrasos en el tráfico debido a la construcción de la carretera y una tormenta muy fuerte en marzo. No llegué al puente Flower y crucé hacia Palm Beach hacia casi las 11 de la noche. Todo parecía húmedo y deprimente por el clima, incluso en la elegante Ward Avenue. Me encontraba a una mujer glamurosa atrapada en un aguacero que arruinó su costoso peinado y empapó su traje de alta costura. Tanto mi madre como yo estábamos tan emocionadas cuando llegué que nos quedamos hablando hasta poco después de la 1 de la mañana. Linden se había ido a dormir antes de que yo llegara, y por lo que mi madre me había dicho, no había tenido ninguna reacción ante la noticia de que me mudara con ellos, y mi decisión de continuar mi educación universitaria en Florida. Pensé que si había alguna duda en su mente de que yo era sincera acerca de mudarme con ellos, se habría borrado cuando mi ropa y todas mis pertenencias personales habían llegado días antes. ¿Estás segura de que entendió lo que había decidido hacer? Le pregunté, decepcionada. En el fondo de mi corazón había esperado que mi decisión borrara la grave depresión que nublaba su mente y ayudara a animar su recuperación. ¿Acaso era arrogante por mi parte creer que podía traer el sol a la vida de otra persona con solo estar allí, especialmente después de todos los cielos nublados que habían dominado mi mundo últimamente? Lo que más temía era que ahora Linden me resentía. Resentía lo que yo representaba en el pasado de nuestra madre, engendrado por una sinvergüenza, el padrastro de nuestra madre, que la sedujo y la vio ¡pip! Linden ya era un joven amargado y enojado antes de saberlo todo. Mi historia y la historia de mi madre simplemente habían agregado sal a sus heridas, abiertas al darles validez a los rumores y acusaciones arrojadas contra nuestra madre. Pude ver la pregunta en sus ojos cuando supo la verdad. Por primera vez, ¿por qué no pude mantener mi verdadera identidad en secreto? Enterrada para siempre como artista, Linden creía que los secretos feos debían mantenerse ocultos con un trazo de pincel. Una vez enterrados en pintura fresca, ¿quién los vería? ¿A quién le importaba? Sí, él entendió lo que le estaba diciendo sobre su regreso, pero muy pocas cosas lo emocionaban estos días. Willow, dijo mamá con tristeza, se inclinó hacia mí para susurrar. A veces sus ojos están tan vacíos que son como de cristal. Es como si lo hubieran girado y solo miraba hacia adentro, a sus propios pensamientos oscuros, internos. Se sentó hacia atrás, sacudiendo de cabeza. Nunca sonríe. No lo he oído reír ni una sola vez desde que ocurrió el accidente de navegación, continuó, ahogado un sollozo. Ella siempre llamó accidente al fiasco de navegación de Linden, aunque en el fondo de nuestros corazones ambos sabemos que él se había propuesto ese día hacerse daño deliberadamente. Como recordatorio para siempre tenía una cicatriz profunda de al menos 1,5 pulgadas de largo en la frente desde que había recibido el golpe de la bota vaga. Se había deprimido y había tenido deseos de suicidio después de enterarse de nuestra madre, que me había dado a luz en la clínica psiquiátrica de mi padre cuando era paciente allí, y amante de mi padre, el doctor, que yo era, por lo tanto, su media hermana. Después de enterarse de todo esto, él era una alma perdida, que solo esperaba ser alcanzada por un rayo. Como mínimo su negligencia deliberada y su ira por lo que él consideraba un mundo injusto, lo pusieron innecesariamente en peligro ese terrible día. Después de leer el diario de mi padre y descubrir quién era mi verdadera madre, estaba decidida a conocerla y lograr que ella me conociera a mí. Sin embargo, cuando llegué a la conclusión de que mi padre era un hombre de verdad, me sentí culpable por no haberle conocido. Había venido a ver a mi madre por primera vez. Llegué de incógnito, fingiendo ser un estudiante de posgrado en psicología que estaba haciendo un estudio de la sociedad de Palm Beach.
Tenía miedo de aparecer de repente y anunciar quién era en realidad, miedo de la reacción que tendría mi verdadera madre, sobre todo miedo de ser rechazada. Al principio, Linden no quería tener nada que ver conmigo, ni siquiera bajo mi identidad falsa, o tal vez por eso, desconfiaba ya de mí y pensaba que alguien me había enviado a hablar con él y con nuestra madre como si fuera una especie de curiosidad de Palm Beach, que había que explorar y que convertirían en un tema de chismes y diversión, no solo por el pasado de nuestra madre, sino por sus pinturas oscuras y algo espeluznantes. Al final, suavizó su reacción ante mí y acepté posar para él y permitirle que me pintara con la ropa de nuestra madre. Sí me permitió conocerla y hablar con ella. Todavía no sabía quién era yo en realidad, y aunque era un poco extraño, no le di mucha importancia. Estaba demasiado contenta de tener la oportunidad de hablar con mi madre. Lo que no me di cuenta de que estaba sucediendo y lo que debía haberse dado cuenta era que él se estaba enamorando de mí. Y cuando descubrió por qué no podíamos ser amantes, su ira y su rabia se dirigieron a un mundo de destino cruel, destino del que creía que nunca escaparía, que nunca desafiaría. Después, tanto mi madre como yo nos culpamos por lo que él se había hecho a sí mismo, y esa fue una gran razón por la que quería regresar aquí, a vivir y continuar mi educación en Florida. Bueno, tendremos que cambiar todo eso, dije, dándole una palmadita en la mano. Le devolveremos la sonrisa y la risa en los labios. Siempre era más fácil darle esperanzas a alguien, instar a alguien a corregir el riesgo y creer el arco iris. Tal vez, dijo mordisqueándose el brillo de mi voz y de mi rostro, tal vez cuando finalmente crea que estás aquí y aquí para siempre, eso marque una diferencia. Pero su voz se apagó cuando, si todo el pensamiento estuviera hecho de humo. Exactamente, dijo con firmeza, acumulando todo el entusiasmo que pude por la tarea que tenía por delante. Haremos que vuelva a ser un joven artista feliz y productivo. Era una ambición olímpica, restaurar la vida y el propósito de alguien, tal vez incluso un sueño imposible, especialmente para mí en ese momento. Tenía suficiente para llevar sobre mis hombros el peso de mis propios problemas, suficientes para hundir otro Titanic. Aunque había regresado a Palm Beach para vivir con mi verdadera madre y mi medio hermano, no pude evitar la sensación de que estaba regresando a un mundo hostil, lleno de gente que disfrutaría de nuestras luchas y nuestras tristezas. Durante mi visita inicial había desarrollado lo que creía que era una relación seria con Thatcher Eaton, un destacado joven abogado de Palm Beach e hijo de Asher y Bonnie Eaton, la pareja que alquilaba la casa principal en la propiedad de mi madre. Sin embargo, ahora que la verdad sobre mi relación con Grace y Linden Montgomery era de conocimiento público, ya no estaba segura de que el hombre del que creía que me estaba enamorando y que creía que él estaba enamorado de mí, quisiera poner los ojos en mí, quisiera que le complaciera la vida obligándolo. Que sería muy complicado entre su propia familia y yo, su posición en la sociedad de Palm Beach y su ambición. Con todas estas preocupaciones formando arrugas en mi frente, no era de extrañar que mis manos temblaran mientras giraba mi auto hacia la puerta de la finca Joya del Mar, la joya del mar. No pude evitar preguntarme si sería una joya para mí o una casa llena de rastas. Moe había invocado oscuras premoniciones. Mi madre me sonrió desde el otro lado de la mesa. Mi inquebrantable optimismo finalmente restauró la cálida esperanza a sus ojos. Luego me contó con regocijo que los padres de Thatcher estaban en estado de negación ante su negativa a venderles la finca y extender su contrato de arrendamientos por un día más. Les quedaron poco más de 2 meses, pero por lo que había visto y oído hasta ahora, era una realidad que todavía preferiría no afrontar ni admitir. Ha llegado el momento en que intentan nunca mirarme, como si ahora fuera una monstruosidad, me dijo. Antes de esto, Asher Eaton al menos me saludaba con la cabeza, de vez en cuando, y preguntaba cómo estaba. No me preguntaría por eso, madre, así es la gente aquí, o bien ignoran cualquier cosa desagradable, o bien hacen como si no existieran. Dije, si pudieran contratarían a alguien para que fuera al baño por ellos. Ella se rió. No tengo ninguna duda, dijo. Estoy segura de que pueden soportar el hecho de que ya no los necesites, dije. Desde que su padrastro había arruinado las finanzas de su madre, mi madre se había visto obligada a alquilar el edificio principal y vivir en la casa de la playa, que también albergaba a alguno de los sirvientes de los de Eaton. Ahora que había heredado las propiedades de mi padre y vendido nuestra propiedad en Carolina del Sur, tenía dinero que la liberara de las ataduras financieras de la que convertirían a ella y a Linden en parías en su propia casa. Bueno, supongo que tienes razón. No
Hace falta mucho para enfadarlos. Ya conoces a Bonnie Eaton, dijo mi madre. El simplemente hecho de quedarse sin caviar puede causarle una depresión lo suficientemente profunda como para requerir atención médica. Ambas nos reímos de nuevo, y luego me miró con esa suave sonrisa alrededor de sus ojos que rápidamente habían llegado a apreciar, la sonrisa maternal en la que se redojeaba todo niño y lo que obtiene confianza y seguridad. Qué lástima por los huérfanos que viven en un mundo sin esas sonrisas que llueven sobre ellos, pensé, porque ya casi había sido una de esas personas. ¿Qué? Pregunté, ya conociendo su grito lo suficiente como para darme cuenta de que detrás de esa sonrisa había pensamientos que ansiaba ser expresados a través de esos suaves y amorosos labios. Thatcher es, por supuesto, una historia completamente diferente. Estaba interesada en tu llegada y me atribuyó a preguntas sobre ti. ¿De verdad? Dije secamente, incapaz de evitar una sonrisa escéptica. No me ha llamado desde que me fui a casa. Me apresuré a volver a casa para ayudar a organizar y asistir al funeral de sirviente más cercano de mi padre, Miles, que había estado cuidando la casa y los jardines desde la muerte de mi padre. Ahora que él también se había ido, necesitaba ocuparme también de la venta de la propiedad. Luego organicé mi traslado de la Universidad de Carolina del Norte, donde había comenzado mi segundo año, a una universidad en Florida. Todo este tiempo había esperado tener noticias de Thatcher. Había prometido llamar y realmente creía que lo haría, a pesar de la desaprobación de su madre hacia nuestra relación y hacia mí. Llamará ahora, me aseguró mi madre. Puede que no quiera hablar con él. Si lo hace, dije tulantemente. Tal vez no, y tal vez sí, bromeó. Mis ojos seguramente traicionaron mi esperanza de que sí tuviera razón. Puedo verlo en tu pequeña sonrisa, Willow. Revelas tus verdaderos pensamientos en el mismo pequeño tirón en las comisuras de los labios que yo. Me encogí de hombros y luego ella y yo nos reímos. Reímos como dos colegialas. Qué maravilloso era finalmente tener a mi madre, que podía ser tan cercana como una hermana o ser mejor amiga. Mi madre adoptiva apenas podía soportar verme y nunca dejaba de recordarme el gran favor que me estaba haciendo al dejarme vivir en su casa. Ella nunca supo que yo vivía en la casa de mi verdadero padre, nunca supo toda la verdad. Una mujer así estaba mejor enterrada con mentiras. Pensé que no estaba siendo vengativa, solo estaba dando al César lo que es del César cuando estaba viva. Había apreciado el engaño, la invención y la falsedad, casi todo como había apreciado los diamantes. Tenía un armario lleno de falsedades para sacar a la luz y usarlas en cualquier momento, incluso mentiras y decirse a sí misma. Parecía justo y apropiado que se lo llevara a todo a la tumba. Apenas pude mantener los ojos abiertos. Declaré, mi madre y yo habíamos estado hablando durante horas. Yo también, admitió mi madre, y pusimos nuestros platos en el lavavajillas. Ambas nos fuimos a la cama, abrazándonos en el pasillo primero. Estoy tan feliz de que estés aquí, susurró. Yo también, madre, yo también, le dije. Hasta ahora la palabra madre, la idea misma de tener una, había sido tan mítica para mí como un unicornio. Disfrutaba tanto diciéndola que pensé que murmuraría madre, 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 en sueños para siempre. Cuando finalmente me metí en la cama me sentí como si todavía estuviera viajando en el auto. Las visiones de los faros se me acercaban, la lluvia golpeaba el parabrisas y las nubes de niebla arremolinándose ante mí todavía persistían en el interior de mi párpado. Estaban demasiado cansada. Me di vueltas en la cama por un rato antes de caer en lo que era más un estado de inconsciencia que de sueño. Entonces me desperté con el sonido de esos pasos. Me sorprendió que mis oídos hubieran sido capaces de captar los sonidos del pasillo y evitarlos a mi cerebro aturdido. Levanté la cabeza de la almohada y después de darme cuenta de dónde estaba, escuché atentamente los pasos. Sonaban más los de alguien que me arrastraban con zapatos, con suelas de lija. Oí las bisagras de las puertas principales chirriar como chismosos traviesos. El susurro del viento entró en la casa y luego oí que la puerta se cerraba. Miré la esfera iluminada del reloj de mi mesita de noche y vi que eran casi las 3:30 a.m. ¿Quién estaría caminando a esta hora? ¿Y con qué propósito? Mi madre seguiría saliendo del muelle para la noche con una linterna, soñando con mi padre, que había prometido ir a verla algún día. Esa esperanza era difícil de morir, incluso ante la fría realidad de su muerte, pensé, y mi corazón lloró por ella. A pesar de mi cansancio me sentí algo agobiada y me metí las zapatillas y recogí mi bata de terciopelo rosa con blanco para salir corriendo a ver qué estaba pasando. La casa estaba toda oscura por las nubes de lluvia que habían sido alejadas por un fuerte viento del este, y había salido la luna en cuarto menguante para iluminar el vestíbulo y la entrada.
Al otro lado de la casa y más arriba estaban las criadas y el mayordomo de los Eaton, Jennings, pero sabía que era nuestra puerta principal la que había oído, y abrirse y cerrar. Me eché el pelo hacia atrás y salí a la galería frente al mar. El agua parecía picada. Las crestas blancas iluminadas por las estrellas eran más altas de lo habitual. Al principio pensé que no había nadie allí y tal vez me lo había imaginado todo, pero luego mirando a mi derecha vi a Linden caminando descalzo lentamente, muy lentamente y vestido solo con su pijama. Mi primer impulso fue darme la vuelta y buscar a mi madre, pero Linden se estaba acercando cada vez más al agua. Me asaltó la idea aterradora de que mi regreso podría haber tenido un efecto terriblemente negativo en él, algo que mi madre no había comprendido, tan terrible de hecho que había revivido su impulso suicida. ¿Sería yo responsable de otra tragedia inmediata? El pánico parecía añadir 100 libras a mi peso. Aún así, me lancé hacia adelante y corrí tras él. El viento azotaba mi bata alrededor de mis piernas y me arrojaba arena a la cara como si la naturaleza misma quisiera evitar que lo alcanzara. —¡Linden! ¡Linden! —grité. —¿Qué estás haciendo? —¿A dónde vas, Linden? No se dio la vuelta ni cambió su ritmo, que era muy lento y soñador, con los brazos rígidos a los costados. Me puse a correr, pedir mi zapatilla una vez, me la volví a poner y corrí hasta que lo alcancé. Momentos después Linden no había duda de que estaba lo suficientemente cerca para que pudiera oírme, pero continuó caminando con la cabeza gacha. Extendí la mano y agarré su brazo derecho por el codo. Fue suficiente para detenerlo, pero no se giró, ni habló. Se quedó allí, con los hombros balanceados, como si tuviera algo. Todavía caminando. —¿Qué pasa? ¿Por qué haces esto? ¿A dónde vas? Le disparé, pero él siguió sin girarse. Linden, finalmente, sus hombros dejaron de moverse y se quedó mortalmente inmóvil con la cabeza gacha, los mechones de su largo cabello rubio colgando, flácidos como una pequeña cortina, sobre su rostro. Me moví para pararme frente a él y vi que tenía los ojos cerrados. De hecho, parecía dormido. —Linden, ¿estás bien? Sin responder, se dio la vuelta lentamente y comenzó a caminar de nuevo, levantando los pies como si la playa estuviera hecha de alquitrán pegajoso. Estaba sonámbulo, me di cuenta. Nunca había visto a nadie hacerlo antes, y era aterrador. Era como estar atrapado en la pesadilla de otra persona. Lo alcancé de nuevo con el corazón palpitando tan fuerte. —Linden —dije suavemente—, Linden, despierta, por favor, estás fuera en la playa. Sacudí sus brazos suavemente, sin estar segura de ese efecto podría tener en él. Un despertar abrupto, y cómo podría reaccionar a la luz de sus recientes heridas en la cabeza. Y la posterior operación para aliviar la presión que el golpe había puesto en su cerebro. Abrir los ojos y encontrarse en una playa y no en la cama podría desencadenar alguna respuesta horrible. El médico había hablado de síntomas postraumáticos. Recordé, tal vez este fuera uno de ellos. Podría entrar en una rabia histérica y hacerse daño, y yo no era lo suficientemente fuerte para detenerlo. Continuó caminando hacia la casa, pero creo que si lo hubiera repujado y girado cuando nos acercamos, podría haber pasado de largo. Afortunadamente llegó a la galería y luego me permitió guiarlo suavemente por el pasillo hacia su dormitorio. Esperaba que mi madre se despertara, pero no lo hizo, así que me tocó a mí volver a meterlo a su cama. Estaba rígido, pero pude meterlo debajo de la cama. Sorprendentemente nunca se despertó, nunca emitió algún sonido, ni de pie en la cama y mirándolo. Le aparté el pelo de la cara y volví a mirarlo. Linden miró esa cicatriz, ese horrible recordatorio de su tristeza, su ira y su soledad. Los labios de Linden se crisparon y sus ojos se movieron rápidamente detrás de sus párpados cerrados. Luego abrió la boca y gimió suavemente. Después de eso, se quedó muy quieto de nuevo. Su respiración era regular, tranquila, satisfecho de que estaría bien. Regresé a mi habitación e intenté volver a dormirme, pero eso no iba a suceder muy rápidamente. Perseguirlo y traerlo de vuelta a casa me había puesto agujas y alfileres en el estómago. En realidad me llevó horas volver a dormir, y justo cuando lo hice, la brillante luz del sol golpeó sus manos frente a mí como un hipnotizador que me saca de un estado hipnótico y me hizo abrir los ojos. Podía escuchar los sonidos apagados de los sirvientes que se paraban para ir a trabajar a la casa principal de los Eaton, y también podía escuchar a mi madre hablando suavemente con Linden. No le escuchó hablar. Mi cuerpo gemía, quejándose desde los dedos de los pies hasta las coronillas. Cuando me obligué a levantarme después de lavarme la cara con agua fría para quitarme el sueño y cepillarme el cabello, para al menos poder atármelo, me puse la bata y hacia la cocina salí, donde mi madre y Linden estaban desayunando. —¡Oh, Linden! —gritó en cuanto me vio acercarme. —Mira quién ha vuelto, tal como te dije. Llegó anoche después de que te acostaras. No giró la cabeza ni levantó los ojos hacia mí en absoluto.
Hola, Linden, dije. ¿Cómo te sientes? Se quedó mirando a su avena y luego, como si no hubiera oído ni una sola palabra lo que dije, tomó un sorbo de café. Willow ha vuelto, Linden, dijo mi madre. ¿No quieres decirle buenos días? Miró a nuestra madre, pero no me miró a mí. De nuevo tomó un sorbo de café. Mi madre y yo intentamos una mirada de preocupación y luego le devolví la sonrisa cerrando y abriendo los ojos suavemente. ¿Tienes hambre, Willow? Me prepararé una tostada con mermelada, dije. No esperaba que te levantaras tan temprano, después de conducir todo el día y hasta bien entrada la noche y especialmente después de haberte tenido despierto tanto tiempo hablando, me dijo mientras yo iba a preparar las tostadas. Yo tampoco, dije. Me desperté antes, añadí, preguntándome si Linden se había dado cuenta finalmente de lo que había sucedido durante la noche. Lo miré para ver si se iba a echar un vistazo, pero no lo hizo. Se apartó de la mesa y se puso de pie. ¿No has terminado tu desayuno todavía, Linden?, dijo mi madre. Él negó con la cabeza. No tengo mucha hambre esta mañana, dijo, todavía sin mirarme. Estaba empezando a preguntarme si me hablaría, por el menos me saludaría. Supongo que estaba realmente enojado conmigo simplemente por existir, por dejar caer el pasado de mi madre y mi padre en su regazo como una bola de plomo frío. Tal vez era la furia ancestral, que requería que los receptores de malas noticias mataran al mensajero. Se dio la vuelta, sus ojos rozándome como una pluma de pasa, y salió y atravesó el pasillo. Tan pronto como pensé que estaba fuera del alcance del oído, le conté a mi madre que me desperté por los pasos en el pasillo. Salí porque pensé que podría ser tú, y que algo andaba mal. Descubrí que era Linden, y que estaba allá afuera, dije señalando con la cabeza hacia la playa, caminando dormido. Le describí lo que había hecho y cómo había permanecido dormido todo el tiempo. Ella apretó los labios y cerró los párpados como para contener las lágrimas. Luego suspiró tan profundamente que pensé que se lo había roto el corazón. Ha sido una cosa tras otra, así desde que volvió a casa del hospital. Su terapeuta allí predijo que su depresión se profundizaría y sugirió una terapia más intensa con medicamentos. Quería que lo internaran en un hospital psiquiátrico cercano, pero no puedo hacerlo, aunque siempre he preguntado si ha heredado mi condición maniático-depresiva. No, madre, tu condición no era para nada genético, dije con firmeza. Había leído los informes de mi padre sobre ella. Ella asintió con la cabeza. Tenía la esperanza de que la medicina que le dieron lo devolvería a un estado de equilibrio, que de alguna manera mejoraría y al menos tendríamos la paz que teníamos antes que... Tragó saliva y continuó. Esto es nuevo, no sé. Este sonambulismo. Aunque sacudió la cabeza. ¿Qué haremos? ¿Cerraremos la puerta de su dormitorio? Tal vez se le pase. Puede que no vuelva a ocurrir nunca más. Es demasiado pronto de todo lo ocurrido, sugerí, alentándola con esperanzas. Ella sintió, y sus hombros y espaldas se suavizaron con otro suspiro. Sí, tal vez, pero supongo que tenemos que considerar qué hacer si no le pasará algo. En cualquier caso, llamaré a su médico y se lo contaré, aunque no lo sé. Ella solo repetía su sugerencia de ponerlo en la clínica. Dejamos de hablar cuando le escuchamos regresar. Se había puesto su cazadora y se dirigía a la puerta. ¿A dónde vas, Linden?, preguntó mi madre como si lo preguntaba requiriera mucha reflexión. Se tomó un momento para responder. A dar un paseo, dijo. Saldré a reunirme contigo en un rato, sugerí. Si no te importa. Hizo una pausa. Por un momento pensé que finalmente se daría cuenta y me hablaría, pero no respondió. Continuó hacia la puerta principal. No vayas demasiado lejos, le gritó mi madre, con urgencia en su voz. Ya he ido demasiado lejos, dijo. Abrió la puerta y nos dejó a las dos mirándonos, preguntándonos qué significaba eso, o si había algún significado sensato en esa nube retorcida de pensamientos, sueños y recuerdos que se arremolinaban como un tornado en su cabeza atribulada. Al igual que la respuesta a tantas nuevas preguntas sobre mi vida y mi futuro, me esperaban allí afuera, como la fruta del árbol prohibido del conocimiento. Cógela bajo tu propio riesgo, Willow de Beers, pensé, y espero que, como los padres de Adán y Eva, no te echen de aquí, del paraíso. Regreso a la joya del mar, ahora que estaba aquí, que había tomado la firme decisión de involucrarme con la vida y la familia de mi verdadera madre. Me sentí como alguien que se había bajado de la montaña rusa. Estaba un poco temblorosa al recuperar el equilibrio, pero finalmente el tiempo se había reletizado. Para mí, podía respirar profundamente y dejar que mis recuerdos, especialmente los más recientes, los que habían estado colgando detrás de mí como tantas cintas en el viento, me alcanzaran y me almacenaran en los lugares más seguros de mi cerebro. Ya no podré ignorarlos, pero podría recurrir a ellos para obtener lecciones y sabiduría que me guiarían a los días venideros.
Justo antes de irme a mi segundo año de universidad, papá y yo pasábamos una maravillosa hora después de la cena juntos en el patio trasero de nuestra casa de Carolina del Sur. Los momentos tranquilos juntos eran como tan raros como las estrellas fugaces. No tenían el coraje de pedirlos, los cachorros se acurrucaban descaradamente a los pies de sus amorosos amos, esperando ser acariciados. Los envidiaba por su evidente juego del amor. Crecer en un hogar en el que mi madre adoptiva siempre me hacía sentir como una invitada. No invitada, me hizo tímida y bastante retraída cuando era niña. Bastaba con poco para que se enojara conmigo. Me aferraba con tanta fuerza y con tanta cerca de la falda de mi niñera a Moe. Estoy segura de que la gente que nos vio pensó que estaba pegada a su cadera. Recuerdo que intentaba darme vueltas y retorcerme de una manera que me mantuviera oculta de los ojos críticos de mi madre adoptiva cada vez que ella estaba en la misma calle o pasaba por allí. Esos ojos me apuñalaban con acusaciones y desprecio. A Moe era verdaderamente mi escudo, mi protección. Su cálida voz y su tacto me daban suficiente seguridad para desafiar las pesadillas y mantener alejada las nubes oscuras la mayor parte del tiempo. No tenía miedo de acudir a papá en busca de consuelo. Pero por ahora, por supuesto, comprendí que en esos primeros años, cuando él estaba preocupado por complacer a mi madre adoptiva y mantener su vida secreta y su amor solo eso, secreto, levantaba un muro de autoridad firme y correcto entre nosotros, y especialmente frente a mi madre adoptiva. Se mantenía tan distante y objetivo como podía. En otras palabras, era el médico psiquiatra primero, el consejero, el terapeuta y mi padre después. Siempre el que confiaba en la razón y la lógica me hacía pasar por los catecismos conductuales, tan pronto como era capaz de responder una pregunta con un sí o un no. Mi madre adoptiva despotricaba contra mi dejadez o de mi olvido. Se abalanzaba sobre mi incapacidad para mantener mis cosas bien organizadas, incluso cuando tenía solo 3 años. Incluso entonces noté cómo se volvía hacia mi padre y, como un fiscal en un tribunal, argumentaba a favor de declararme culpable de alguna horrible imperfección, alguna debilidad mental, y exigía un castigo. Cuando tenía 5 años pensé que pediría la pena de muerte. Papá rara vez la contradecía abiertamente, mostrando algún tipo de acuerdo con un gesto de asentimiento, o abriendo mucho los ojos, y luego se volvió hacia mí, el acusado, y comenzaba su serie de preguntas suaves pero bien construidas y razonables. ¿Quieres que tu habitación luzca bonita? No es así, Willow. ¿Quieres poder traer a tus amigos aquí? ¿Quieres que Isabela tenga menos trabajo, verdad? Isabela era el verdadero nombre de Moe. La llamé a Moe desde el primer día que pude pronunciar una palabra. Ella me llamaba a Moe Una, que en portugués significa amada, y yo me di cuenta de eso. Mi madre adoptiva odiaba los apodos y trató de hacer que dejara de llamar a Moe a mi niña. Pero me resistí, incluso ante sus ojos ardientes de ira que amenazaban con abarcarme y envolverme en llamas. Por supuesto, asentí con la cabeza y en señal de acuerdo con cada palabra que papá me hacía, y de alguna manera mi aceptación de este tipo de reprimienda satisfazo a mi madre adoptiva lo suficiente como para bajar las llamas de su rabia y permitirme escapar de su círculo de calor. Mis ojos estaban vidriosos por las lágrimas, por supuesto, pero la mayoría de las veces no permití que se escapara ni una sola. Era casi como si supiera instintivamente cuando era un bebé que llorar frente a mi madre adoptiva era una especie de aceptación de cómo me describía, el hijo de una mujer con problemas mentales, un manojo de nuevos y prometedores problemas que solo esperaban expresarse. Después, a veces veía la expresión de tristeza y disgusto en el rostro de papá, pero solo duraba un instante o dos. Tenía que mantener el autocontrol, tenía que tratarme como a la hija de un extraño. Como mi madre adoptiva creía que yo era un caso de caridad, solo podía imaginar el daño que habría causado a papá si hubiera sabido la verdad. No solo lo habría hecho pasar por un divorcio desagradable, sino que lo habría expulsado de su profesión y por lo tanto de su razón de ser. Mantener su historia de amor enterrada en sus corazones era un precio y un sacrificio que tanto mi padre como mi madre biológica sabían que tenían que pagar para que yo pudiera existir.